El mensaje está titulado Buscando la Verdad y vamos a hablar un poco de las cosas que están ocurriendo, de las cosas que están ocurriendo, las cosas que han ocurrido esta semana aquí. No queremos meternos, no nos vamos a meter en la política, ese no es mi objetivo este día, pero sí es importante que tengamos en cuenta varias cosas referente a lo que es la verdad en el mundo que estamos viviendo. Es importante que tengamos en cuenta lo que es la verdad, que hemos sido llamados a la verdad, nosotros hemos sido llamados a un camino de vida diferente. Vamos aquí a Juan 14, 6, y me pareció muy apropiado todo lo que cantamos antes de comenzar este mensaje. Cantamos que nuestra roca y nuestra fortaleza es Dios. Él es nuestro único refugio, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra única esperanza. Me parece absolutamente maravilloso lo que acabamos de entonar, de cantar, porque nosotros lo cantamos con el corazón. Lo cantamos de verdad, lo cantamos en sinceridad, alabando a nuestra roca, a nuestro Señor Jesucristo y a Dios el Padre, a quien es todo el loor y toda la gloria. Y también me pareció muy apropiado lo que escuchamos también en la oración inicial, pidiendo la guía de Dios, su dirección, que Él nos enseñe. Estamos realmente reconociendo que somos pueblo suyo, que somos ovejas de su prado, que Él nos tiene que enseñar, Él nos tiene que guiar, y que vamos en su camino y que somos de Él, que sin Él no somos nada. Y eso es algo absolutamente importante que vamos a repasar hoy. Entonces mensaje es también para exhortarnos a seguir en el camino, aferrarnos más fuertemente a Dios, a buscarlo a Él, sabiendo que solamente en Él está nuestra esperanza. Y también espero también que cambiemos un poquito nuestra perspectiva, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestra conversión, el proceso que Dios está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Es mi propósito que cambiemos un poquito más esa perspectiva, cada vez más, realmente que estemos cada vez más alineados en la perspectiva que tiene Dios acerca de nosotros, de cómo Dios nos ve a nosotros, de lo que está Dios llevando a cabo en nuestras mentes y nuestros corazones, porque esa es la obra de Dios. No dejemos que nadie nos diga que la obra de Dios es una revista, o es un programa de televisión, o es un programa de ayuda en algún país de verdad que de África, por ejemplo. No dejemos que nadie nos diga eso, porque la obra de Dios, esas son herramientas, obviamente, y esos son programas y son buenos, pero esa no es la obra de Dios. Quizás sea un instrumento para llevar la obra de Dios a cabo, pero la obra de Dios es en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a Juan 14, 6, porque vamos a hablar del buscar la verdad. Juan 14 y versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo, yo soy la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Y nosotros lo sabemos, hermanos, lo hemos conocido, quizás por décadas, quizás por años, quizás por meses, ¿verdad? Pero lo hemos sabido que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Incluso muchos de nosotros, incluso antes de ser llamados al camino de Dios, quizás estuvimos en otras organizaciones, en otros lugares donde esto también se leía y también se entendía, que Cristo es el camino y Cristo es la verdad, y se predica. Muchas veces quizás no conforme al conocimiento total de la verdad, pero eso es lo que vamos a enfatizar el día de hoy, porque Cristo es la verdad. Hay iglesias u organizaciones que dicen que la verdad simplemente es el plan de Dios maestro para la humanidad. Y eso sí lo es, pero quizás no adentramos en lo que es ese plan para la humanidad y todo lo que implica, incluyendo la naturaleza humana, incluyendo lo que el hombre malvado y el sistema babilónico bajo el cual estamos implica. Todo eso es parte de la verdad. Quizás hay mucha más mentira que verdad, obviamente, pero Satanás, el príncipe de este mundo, le gusta mezclar la verdad con la mentira. Porque no nos va a dar mentira solamente, porque la gente lo reconocería inmediatamente. Simplemente por lógica, simplemente por razonamiento común, por sentido común. Pero el rey de este mundo nos va a dar mentiras con verdades, en todo.
sea en la religión, sea en la política, sea en la educación, sea en la medicina, en cualquier campo. Y eso lo hemos visto a través de nuestra historia. Pero es importante que estudiemos estas escrituras, que veamos lo que Cristo dice, que Él es la verdad. Y fuera de su palabra, realmente todo lo que podamos tener como verdad, también hay mentiras con ello. En todo campo, porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana es mentirosa. Vamos a Juan ahora, aquí mismo en Juan, vamos al capítulo 9 y versículo 39. Juan 9, 39. Vamos a estudiar acerca de la verdad. Vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios, porque Cristo mismo es la palabra. Y vamos a ver un poquito acerca de este sistema babilónico bajo el cual estamos todos. Y vamos a ver ciertas escrituras que tienen que ver con el someterse a las autoridades. Y vamos a ver todo lo demás que tiene que ver la palabra de Dios. Porque cuando tomamos una escritura, tenemos que tomar en cuenta toda la palabra de Dios, no solamente esa escritura. Muchas veces hablamos de otras iglesias u organizaciones, cristianas quizás, que toman un versículo y lo toman fuera de contexto. Pero no toman en cuenta lo demás. Cosas que complementan, cosas que aclaran, cosas que profundizan la escritura que se está exponiendo. Y lo que vamos a hacer hoy es vamos a tener en cuenta esto, de que cuando usamos alguna escritura tenemos que ver todas las demás escrituras. Y tenemos que buscar la verdad a profundidad, como en una mina. No podemos quedarnos en la superficie. Juan capítulo 9, versículo 39. Dice, Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que aquellos quienes no ven puedan ver, y aquellos quienes puedan llegar a ser ciegos. Y aquellos de los fariseos quienes estaban con él oyeron estas cosas y le dijeron, ¿nosotros también somos ciegos? Y hermanos, me pregunto hoy, ¿cuántos de nosotros tenemos cierta ceguera todavía? La verdad es que todos, porque no vamos a llegar al conocimiento total y completo de la verdad en esta vida hasta el día de nuestra transformación. Porque el conocimiento de la verdad es tan profundo, ningún ser humano con la capacidad mental que tenemos puede llegar al conocimiento total de Dios el Padre y de Jesucristo y de su palabra en su totalidad. Tenemos que buscarlo y Dios nos va a dar cada vez más a incrementar, a crecer en gracia y en conocimiento. Pero no vamos a llegar al conocimiento absoluto total de la verdad de todo lo que es acerca de Dios. Él mismo lo dice. Que hay misterios, ¿verdad? Las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las que no, las que son misterios son para Dios, son para su gloria. Y no vamos quizás a llegar, pero eso no significa que no vamos a tratar de buscarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces todos tenemos un cierto grado de ceguera espiritual. Pero aquí les está hablando a los fariseos. ¿Y cuál es la característica principal de los fariseos? Confiaban en sí mismos. Confiaban en sí mismos. Y Jesús les dijo, versículo 41, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Pero ahora dicen, vemos. Por tanto, su pecado permanece. Y hoy en día, hermanos, hoy en día, me duele decirlo, pero en muchas de las organizaciones, no de iglesia, la iglesia de Dios es solo una, todos los que tienen el Espíritu de Dios. Y estamos dispersados en muchas organizaciones, pero el liderazgo de ciertas organizaciones, de las iglesias de Dios, dicen, vemos. Y muchas veces no predican la verdad. No predican la verdad. Y esto que les dijo Jesús a los fariseos aplica también para nosotros, para que todos pongamos atención cuando decimos que vemos. Porque en realidad, comparado con Dios y con su mente, y con su sabiduría, y con su inteligencia, y con la profundidad de su palabra, realmente, hermanos, estamos en el camino, pero vemos poco. Vemos poco. Estamos creciendo en gracia y en conocimiento, y tenemos que ahondar. Pero lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, vio, es profundísimo, profundísimo. Incluso el apóstol Pedro dijo que hay cosas difíciles de entender acerca de lo que escribió el apóstol Pablo. Incluso para un apóstol de Jesucristo que vivió con Jesucristo y fue enseñado por él mismo, aún así son difíciles de entender. Entonces no nos sintamos mal de que estamos en el camino y de que vemos o que vemos parcialmente. Pero tenemos que tener en cuenta
que el enfoque de nuestro llamamiento, el enfoque de nuestra razón de ser, de por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a Mateo 11. Vamos a Mateo 11, porque estamos buscando la verdad, estamos buscando a Cristo. Porque Él dijo que Él es la verdad. Mateo 11 dice, y sucedió que cuando Jesús había terminado de ordenarle a sus 12 discípulos, de ordenar a sus 12 discípulos, se fue de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Ahora Juan, habiendo oído en prisión las palabras de Cristo, envió 2 de sus discípulos diciéndole a él, ¿eres tú aquel quien está viniendo o debemos buscar a otro? Jesús respondió y les dijo, vayan y reporten a Juan lo que oyen y ven. El ciego recibe vista y el cojo camina. Los leprosos son limpiados y el sordo oye. Y los muertos son levantados y los pobres son evangelizados. Y eso es a lo que vino Cristo nuestro Señor, vino a abrir los ojos a los ciegos, físicamente y espiritualmente también. Es algo increíble cuando tomamos en cuenta lo que vino a hacer a través de su Santo Espíritu, lo que vino a hacer. Ahora vamos a Juan 16, Juan 16 y versículo 12. Y esto lo está diciendo Cristo, dice, tengo aún muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora. Sin embargo, cuando ese haya venido, refiriéndose al Espíritu, dice el Espíritu Santo, dice, el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo de Dios el Padre y de Jesucristo. El Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga, hablará, y les revelará las cosas por venir. Entonces, nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, los que hemos sido bautizados y hemos recibido su Espíritu, estamos siendo guiados a toda verdad. Estamos siendo guiados a toda verdad, porque no está hablando de sí mismo. Dios el Padre y Jesucristo están hablando con nosotros a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de la Biblia, y a través de lo que vivimos y a través de lo que experimentamos, porque ellos viven en nosotros, es una promesa. Y dice, les revelará las cosas por venir. Dice, ese me glorificará porque les revelará las cosas que recibe de mí. Es Cristo mismo nuestro Señor, que nos está guiando, que nos está guiando a toda verdad. Que nos está guiando a toda verdad. Y es lo que dice. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por esta razón dije que ese recibirá de mí y le revelará estas cosas. Pero en el versículo 13, quiero que hagamos énfasis en lo que dice ahí. Dice, los guiará a toda verdad. ¿Por qué dice toda verdad? Porque como mencionamos al principio, hay verdad en muchas cosas. Hay verdad en el gobierno, hay verdad en la medicina, hay verdad en la educación, hay verdad en la política, hay verdad en la religión. Pero no es simplemente verdad, es verdad con muchas mentiras también, porque es el sistema del mundo. Entonces, hay verdad en todo, pero no todo es absolutamente la verdad. Solamente la palabra de Dios es la verdad. Lo podemos ver porque en el Antiguo Testamento Dios tenía como propósito que hubiera una nación santa, una nación ejemplo, una nación modelo, y les dio todas las leyes que necesitaba ese pueblo, como dice en Deuteronomio, ¿verdad? Que dice, qué pueblo tan sabio, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero dice, qué pueblo tan sabio, todas estas enseñanzas, todos estos estatutos, los otros pueblos lo verán y se maravillarán, y preguntarán, ¿quién es como este pueblo tan sabio que entiende todas estas cosas? Porque lo que Dios les dio las leyes no solamente sacerdotales, pero les dio su ley desde el principio, ¿verdad? Porque todas las leyes de Dios se aplican desde el principio, empezando con el sábado. Eso fue al momento de la creación. Dios creó tiempo santo, creó el sábado. Nadie tiene derecho de cambiarlo. Pero empezando desde el sábado, los alimentos, le dijo a Noé que subiera 7 parejas de los limpios. ¿Cuáles limpios? Es que él ya había dado toda su ley. Toda la ley que aplica para toda la humanidad. Él ya había condenado a Caín por haber matado a su hermano. El asesinato ya era pecado.
La ley no se la dio solamente a Israel, se le dio a Israel como un pueblo especial para que fueran el ejemplo de lo que todos debían de haber seguido desde el principio. Pero esa ley ya estaba desde el principio y nosotros lo sabemos. Pero simplemente estamos hablando acerca de la verdad, de toda la verdad, porque todos los juicios que Dios le dio al pueblo, a su pueblo de Israel, eran porque Él quería que fueran un pueblo ejemplo, para que todas las demás naciones siguieran ese ejemplo. Les dio leyes acerca de los alimentos, leyes acerca del sábado, leyes acerca de sus fiestas santas, leyes acerca de la purificación, leyes sacerdotales, leyes civiles, muchas leyes civiles, que si las siguiéramos hoy en las sociedades, tendríamos muchos mejores resultados de los que tenemos, físicamente hablando. Eso no significa que los pueblos estén llamados a la salvación espiritual, me refiero, en este momento. Pero todas esas leyes son leyes buenas, son leyes justas, son leyes perfectas, son leyes rectas, que es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios desea. Todas sus leyes, pero en nuestro corazón y nuestra mente, pero voluntariamente. Nosotros ofreciéndonos a Él, queriendo obedecerlo de corazón, como escuchamos en la oración inicial. Señor Dios, guíanos, enséñanos, danos sabiduría, como oraba el rey David. En muchos de los salmos está expresado de esa manera. Esa es toda la verdad. Estamos buscando la verdad completa, pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que vivimos en el mundo de Satanás. Vivimos en el mundo bajo el reinado de Satanás. Vamos a Mateo 4 para ver esto. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y qué interesante. Jesús, que Él es la verdad y Él dijo, yo soy la verdad. La verdad fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, por el padre de mentira. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. No lo iba a tentar cuando estaba fuerte. No hubiera podido hacer nada. E incluso no pudo hacer nada. Pero estaba famélico. Para que no hubiera excusa, para que no le dijera Satanás a Dios como le dijo con Job. Sí, pero de balde te sirve. Solamente quiere salvar el pellejo. No, cuando el tentador vino, famélico. Al punto de morir, 40 días y 40 noches. Es increíble. Cuando el tentador vino a él, en su punto más débil, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Al creador de todo. Al creador de todo lo tentó de esa manera. Y él no dijo, sí puedo y sí tengo y lo voy a hacer porque tengo el poder. No. Él respondió y dijo, se sometió, como ejemplo para nosotros. Está escrito, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Se sometió al Padre y a su misma palabra que Él había hablado, porque Él es el Dios del Antiguo Testamento y Él dijo estas palabras en Deuteronomio. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito, Él mandará que sus ángeles concerniente a ti y ellos te llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra una piedra. Tomando una escritura, ¿cierto? Y malinterpretándola. Malinterpretándola contra la verdad, contra Cristo mismo. Y Jesús le dijo de nuevo, está escrito. No le dijo, yo dije o yo soy, que sí era. Y sí les dijo a los fariseos, le dijo, yo soy. Y si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Pero les dijo, no le dijo eso. Le dijo, de nuevo, está escrito, no tentarán al Señor su Dios. No tentarán al Señor su Dios. Y esta es la que vamos a enfatizar. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todas estas cosas te daré si caes y me adoras. Se lo mostró. Todas estas cosas te daré si caes y me adoras. Y Jesús no le dijo, no es cierto, no son tuyas. Son mías, yo las hice. Le pudo haber dicho. Pero sí le había dado el poder de las naciones. Sí le había dado todo eso.
Pero le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, adorarán al Señor su Dios y a Él solo servirán. Y no vamos a ir ahí, pero en Juan 17 también, Jesucristo rogó al Padre, dijo, no que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Porque este mundo, hermanos, es de Satanás. Este mundo está lleno de las mentiras de Satanás. Vamos ahora a 2 de Timoteo 3:16. Una escritura que sabemos ya prácticamente de memoria. Pero es importante que establezcamos esto porque estamos hablando de buscar la verdad. Y cuando buscamos la verdad, tenemos que buscar la verdad como Dios la ha inspirado y la ha revelado, y tenemos que tomar en cuenta cada palabra, no solamente las que queremos y no solamente las que nos convienen o solamente las que dicen lo que queremos decir. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es respirada de Dios, ¿verdad? O inspirada por Dios, porque la inspira, pero es respirada de Dios. Porque cuando uno habla, uno echa aliento, ¿verdad? Está respirando al hablar. Entonces dice, toda escritura es respirada de Dios y es provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Pero vamos a hacer énfasis en lo que dice aquí. La primera palabra del versículo 16, toda. Porque hay organizaciones que están proclamando ciertas cosas y no toman en cuenta toda la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 13. Porque esto está en la palabra de Dios. Y cuando buscamos la verdad, tenemos que buscarla en toda la palabra de Dios. Versículo 13. Por lo tanto, sométase ustedes mismos a toda institución humana por amor al Señor, ya sea al rey como supremo o a gobernadores como enviados por él para ejecutar venganza contra malhechores y para alabar a aquellos quienes hacen bien. Gobernadores, alabar a quienes hacen bien. Tenemos que juzgar justo juicio, no juzgar a las personas, juzgar las acciones. Y alabar a aquellos que hacen bien. Porque así es la voluntad de Dios, que al hacer bien ustedes mismos puedan silenciar la ignorancia de hombres insensatos. Como libres y no usando su libertad como una cubierta para maldad, sino como siervos de Dios. Muestren honor a todos. Amen en la hermandad, reverencien a Dios y honren al Rey. Y es cierto. Pero tenemos también que tomar en cuenta la escritura que dice que tenemos que obedecer a Dios primero que al Rey. Y eso sobrepasa esta escritura. Esta escritura es absolutamente cierta e importante. Tenemos que someternos a las autoridades en cuanto a la ley no vaya en contra de la ley de Dios. Siempre y cuando no vaya en contra de la ley de Dios. Porque primero tenemos que obedecer a Dios y todas sus leyes, porque nosotros pertenecemos a Dios, no pertenecemos a este mundo. No somos siervos de Satanás, somos siervos de Dios. Vamos a 1 de Corintios 6, el versículo 19. Dice que ¿no saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios dentro de ustedes y no es suyo? Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y si estamos buscando la verdad, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que ver que nosotros no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos, que Dios no está aquí para servirnos a nosotros. Dios nos creó a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Incluso toda la humanidad fue creada por Dios. Todos somos hijos de Dios.
Pero muchas veces la naturaleza humana nos hace voltear simplemente a nosotros mismos y vernos a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos y poner todo en referencia a nosotros mismos. El foco está en nosotros, la atención está en nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe, que Dios nos indique, que Dios, y solamente son favores. ¿Y nosotros servir a Dios? ¿Y nosotros ponernos en sus manos? ¿Y nosotros realmente seguirlo, servirle a Él, haciendo lo que a Él le agrada? Que como ya mencionamos son todas sus leyes y todas sus ordenanzas. Somos pueblo de Dios. No estamos aquí para que Dios nos sirva. No estamos aquí para que Dios nos proteja y nos ayude. Lo va a hacer por su bondad y por su amor, pero no porque nosotros lo merezcamos y Él lo tenga que hacer. Él no está obligado a hacerlo. Él no estaba ni siquiera obligado a darnos la vida. No tenemos ningún derecho de exigirle a Dios. Nada, porque Dios es amor. Dios lo hace porque Él quiere, porque Él nos ama, porque Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, pero viene de Él. La fuente de todo lo bueno es Él. De toda buena dádiva y de todo don perfecto es Él. El rey David lo entendió, por eso en el Salmo dice, no hay nada bueno en mí fuera de ti, nada. Y tenemos que reconocerlo, lo que tenemos de nosotros, nuestra naturaleza, es abominable realmente, nuestra naturaleza. Pero Dios nos da la capacidad, nos da su espíritu, nos da potencial, nos da la capacidad de amarlo a Él, nos da la capacidad de entenderlo a Él, de conocerlo a Él, de buscarlo a Él, de buscar la verdad. Y tenemos que buscar la verdad con todo nuestro corazón, que es buscar a Cristo mismo. Y es lo que estamos haciendo, hermanos, y es lo que tenemos que seguir haciendo. Y tenemos que entender que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, que tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo y que no es de nosotros, que este cuerpo no es de nosotros. Dice, porque fueron comprados con un precio, versículo 20. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales, importantísimo, son de Dios. Somos nosotros estampados ya, propiedad del Eterno. No somos propiedad de nosotros mismos. Propiedad del Eterno Dios y de Jesucristo. Por eso dice que es el sello. Por eso el Espíritu Santo nos sella. Por eso el Espíritu Santo es lo que nos distingue. No es alejarnos del mundo, como dicen algunas organizaciones, y no hables con esta persona y no hables con aquella persona. Eso no es lo que dice. Lo que nos distingue es que somos de Dios, que creemos diferente, que hablamos diferente, que pensamos diferente, no por nosotros mismos, sino por lo que Dios está haciendo en nuestra mente. Nosotros somos la hechura de Dios. Nosotros somos la obra de sus manos, no al revés. Nosotros no debemos dirigirnos a nosotros mismos, tenemos que buscar la dirección de Dios, pero en todo. Y al buscar la dirección de Dios, tenemos que buscar la sabiduría y la dirección de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En el aspecto de las relaciones personales y matrimoniales, en el aspecto de las finanzas, en el aspecto de la salud, en el aspecto de la educación, en el aspecto de nuestras labores, de nuestros trabajos. En todo tenemos que buscar a Dios, porque si somos siervos de Dios, si somos comprados con un precio, somos esclavos de Dios. Y qué mejor cosa que ser esclavo de un Dios tan bueno y tan maravilloso como es Dios el Padre Jesucristo. Es absolutamente maravilloso. Pero somos de Él, de ellos. Somos esclavos de ellos. No pertenecemos a este sistema de Satanás. No pertenecemos al mundo. Estamos aquí y no vamos a salir de este mundo. No nos va a poner Dios en una burbuja en otro lado, no. Tenemos que desarrollar el carácter aquí. Dios quiere que lo desarrollemos, pero es solamente a través de Él, a través de su Espíritu. Entonces, si hemos sido comprados por un precio, tenemos en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, las dos cosas, el cuerpo y el espíritu, son de Dios. No solamente su espíritu, y no solamente el Espíritu Santo. Todo lo que somos son de Dios.
Nosotros ya le pertenecemos a Dios completo. No dice, bueno, te compro, te sello, pero tú sabes qué, tu espíritu humano es abominable y aberrante, no lo quiero. No, dice, también es mío porque lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar, lo voy a sustituir por mi Espíritu Santo. Poco a poco. Te voy a cambiar la personalidad. Te voy a cambiar la manera de pensar, es lo que nos dice Dios. Los dos, el cuerpo y el espíritu, son de Dios. Vamos aquí a 1 Corintios 3, porque hay algo muy parecido. 1 Corintios 3, versículo 16. Perdón, parece que tengo la escritura incorrecta. Es también en 1 Corintios. Un momento, por favor. En 1 Corintios 3:17, no es versículo 16, versículo 17, perdón. Dice, si alguno profana el templo de Dios, y ya vimos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Dice, si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Y esta es una responsabilidad muy grande que tenemos, de cuidar el templo del Espíritu. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y dice, nadie se engaña a sí mismo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto. Y la gente, hermanos, nos ve como tontos. Simplemente por creer en Dios muchas veces. Pero es lo que dice Dios, llegue a ser un tonto para que pueda ser sabio a la vista de Dios. Porque nosotros somos su hechura. Y es lo que buscamos, agradar a Dios. Dice, porque la sabiduría de este mundo es tontería con Dios, porque está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y hermanos, la verdad es que los políticos, los gobiernos, los sistemas de este mundo son astutos, son muy astutos. Pero Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Los grandes estudiosos, ¿verdad?, con doctorados de las mejores universidades, no creen en Dios. No creen en Dios la mayoría de ellos. Algunos sí, pero no creen en Dios. Entonces, en realidad, estas personas son atrapadas en su propia astucia, son en su propio engaño de la evolución. Y dice, y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos del sabio, que son vanos. Incluso la sabiduría de este mundo es vana. Dice, por tanto, nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son suyas. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas, el mundo, vida, muerto, presente o cosas por venir, todas son suyas, de nosotros. Y dice, y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Es que todas las cosas pertenecen a Dios. Pero los sistemas de este mundo, en todos los sistemas, son de Satanás. Son de Satanás. No hay bondad, hay quizás buena voluntad en algunas partes, hay verdad mezclada con mentira. Y hay verdad en algunas cosas. Pero solamente Dios nos va a guiar a toda la verdad. Solamente Cristo nos va a guiar a toda la verdad, porque Él es la verdad. Él es la verdad. Y nosotros somos hechura suya. Vamos a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Porque aquí habla acerca del sistema babilónico bajo el cual estamos. Hermanos, no debemos de fiarnos de ninguna persona. Cristo mismo no lo hizo. Él dijo que Él no se fiaba de los hombres porque Él sabía lo que había en el hombre, que es engaño y maldad y traición. Todos tenemos esa naturaleza de ser traicioneros, de ser malvados, de ser engañosos, de buscar lo nuestro. Es nuestra naturaleza.
lo queramos admitir o no. Pero no debemos fiarnos de lo que nos dicen las personas, debemos fiarnos de lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, y si alguien habla conforme a la palabra de Dios, es correcto y es cierto. Pero tiene que ser toda la palabra de Dios, porque no podemos decir que debemos de sujetarnos a las autoridades cuando las autoridades nos están diciendo cosas que son mentiras, en muchos casos. Nosotros no debemos de temer, porque nuestro Rey es Cristo. Y debemos obedecer a las autoridades en tanto que no vaya en contra de la palabra de Dios. Pero aquí está el sistema babilónico, Apocalipsis 18. Después de estas cosas vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó poderosamente con una gran voz diciendo, Babilonia, la grande, está caída, y se ha convertido en habitación de demonios, y una prisión de todo espíritu impuro, y una prisión de toda ave impura y odiada. Y eso está sucediendo cada vez más. Cada vez hay más demonios y se va a incrementar. Conforme nos acercamos al regreso de nuestro Señor Jesucristo, se va a incrementar. Porque está escrito en el Apocalipsis, ¿verdad? En otro capítulo dice que se abrió el gran abismo y salieron todos los espíritus inmundos. Y obviamente esto está hablando ya al final, pero no debemos caer en la trampa de pensar que esto es solamente al final de la era. Este sistema babilónico, hermanos, ha estado aquí desde el principio. Desde la Torre de Babel. Desde entonces. Desde antes. Desde Caín, que mató a Abel. Este es el sistema. El sistema del mundo. Dice, porque todas las naciones, versículo 3, y eso no es lo que estamos viendo, todas las naciones están actuando de la misma manera. Todas las naciones se han emborrachado del vino de la furia de su fornicación. Todas. Y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. Y no es solamente una fornicación en lo que tiene que ver con la religión. Porque dice, y los comerciantes de la tierra se han vuelto ricos a través del poder de su lujo, de todo el sistema que han instituido. Los sistemas de crédito, los sistemas bancarios, los sistemas monetarios, los sistemas de gobierno, los sistemas de salud. Todo está atado, hermanos. Todo está atado. Dice, y escuché, y se han vuelto ricos a través del poder de su lujo. ¿Y no es eso lo que todos los gobernantes tienen y buscan? ¿Y no es eso todo lo que los élite y todos los ricos del mundo tienen? El poder de su lujo. Es increíble. Increíble lo que ciertas personas llegan a acumular de riquezas a expensas de los demás. Dice, y escuché otra voz desde el cielo diciendo, sal de ella, pueblo mío, sal del sistema, sal del engaño, para que no tengas parte en sus pecados y no recibas de sus plagas. Sal de ella, porque sus pecados han llegado tan lejos como el cielo y se están incrementando ahora, pero han estado ahí desde siempre, hermanos. Pero muchas veces no los hemos visto. Porque leemos en la historia de la Edad Media, del oscurantismo, leemos cuando destruían las Biblias, cuando mataban, ¿verdad?, al pueblo de Dios, la Inquisición, leemos de todas estas cosas que han sucedido a través de la historia, y pensamos, quizás muchas veces tendemos a pensar que eso ya pasó y que no volverá a pasar, que ya hemos aprendido de la lección, y hermanos, no es cierto. La persecución va a ser mayor. Y ya comenzó. Y ya comenzó. Este sistema ha estado siempre ahí. Que no esté abierto enfrente de nuestros ojos, que no esté descaradamente enfrente, no significa que no esté allí, debajo de la corriente. Pero Dios dice que salgamos de ellas, dice, porque sus pecados han llegado tan lejos como el cielo, y Dios ha recordado sus iniquidades. Háganle a ella como ella les ha hecho a ustedes, y denle el doble, incluso de acuerdo a sus obras. Está hablando de los ángeles e incluso de los santos al regreso de Cristo. Dice, en la copa que ella mezcló, devuélvanle el doble.
al grado que ella se glorificó a sí misma y vivió lujosamente. Denle tanto tormento y pena, porque dice en su corazón, me siento una reina entronada, y no soy viuda, y en ninguna forma experimentaré pena. Véanlos por ustedes mismos, vayan al Foro Económico Mundial, al sitio del Foro Económico Mundial que se reúne en Davos, Suiza, cada año. ¿Y quiénes están ahí? Es importante ver lo que dice ahí. Importante ver acerca de los planes. No son conspiraciones, hermanos. Está allí. Los planes para la humanidad están allí. Dice, al grado que se glorificó. Por esta misma razón, versículo 8, sus plagas vendrán en un día. Muerte y dolor y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios, quien ejecuta juicio sobre ella, es poderoso. Y veamos aquí quiénes son. Versículo 9. Entonces los reyes de la tierra, los líderes, los gobernantes, los que están en poder, los legisladores, los que están a cargo de todo el sistema, de todos los sistemas, los reyes de la tierra, quienes han cometido fornicación con ella y han vivido lujosamente, y así lo viven, vayan a la mansión de cualquier gobernador, sobre todo en los Estados Unidos, pero en cualquier parte, a las casas de los gobernantes y de los reyes, y no viven como el pueblo. Han vivido lujosamente. Dice, llorarán y lamentarán por ella. ¿Por qué? Porque su deseo es simplemente su egoísmo y su avaricia y su codicia. Por eso es el 10º mandamiento de los 10 mandamientos. No codiciarás. Porque Dios aborrece todo esto. Dice, lamentarán por ella cuando vean el humo de su quema. Como la mujer de Lot que volteó a ver lo que dejó atrás. Dice, se pararán lejos por temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad poderosa! Porque en una hora ha llegado su juicio. Y los comerciantes, aquí está, ¿quiénes son? Los reyes, los comerciantes, los líderes de Amazon, de Walmart, de todas las organizaciones grandes en el mundo. Los comerciantes. Lo dice aquí. Lo dice la palabra de Dios, y los comerciantes de la tierra llorarán y lamentarán por ella, porque nadie comprará sus mercancías nunca más. Nunca más. Las mercancías de oro y plata y piedras preciosas y perlas, y lino fino y púrpura y seda y escarlata, y toda madera olorosa y todo artículo de marfil y todo artículo de madera rara, bronce, hierro y mármol, y podríamos decir computadoras y tecnología y casas que son inteligentes y automatización, y podemos decir muchísimas cosas más, porque todo es parte de este sistema. Y canela, incienso, ungüento, olíbano, vino y aceite, harina fina y trigo, y ganado y ovejas y caballos. Y ahora carne experimental, ¿no? Carne falsa. Todo lo que hacen ahora también. Y ovejas y caballos y carruajes y esclavos y las almas de los hombres. Hermanos, está aquí bien claro. Bien claro. Dice, esclavos y las almas de los hombres. ¿Y no son acaso esclavos todas aquellas personas en países de muy bajos recursos que apenas tienen para comer? ¿No son esclavos de los reyes? ¿Y no son esclavos de los comerciantes? Absolutamente. No se diga en países como China, ¿verdad? Que ahí la esclavitud está mucho peor y los derechos humanos son completamente ignorados. No hablamos ni siquiera de eso. Pero este es el sistema de Satanás. Este es el sistema en el que estamos, hermanos. Dice, porque los frutos maduros que tu alma desea se apartarán de ti, y todas las cosas ricas y las cosas brillantes se apartarán de ti y no las hallarás más. Los comerciantes de estas cosas, quienes se hicieron ricos por ella, se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentando, igual que los reyes. Está hablando de los reyes, está hablando de los comerciantes. Y ahora vemos qué tan cerca están los comerciantes de los reyes en esas relaciones. Los fabricantes de todo.
sobre todo de la industria farmacéutica. Cuando vemos la televisión, ¿cuántos comerciales son de medicinas? En todos lados, pero sobre todo en los Estados Unidos. Y no solamente comerciantes de farmacéuticos, de todo tipo de cosas. Pero dice exactamente lo mismo. Se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentando, versículo 16, y diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad! La cual estaba vestida con lino fino y púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Porque en una hora tan gran riqueza ha sido destruida. Y es una gran riqueza porque Dios la dio para todo el mundo. Y Dios quería que todos siguieran sus leyes y que todos tuvieran prosperidad. Eso es lo que Él quería. No como un socialista, como un Dios de amor para toda su creación. Pero pocos las han tomado en sus manos y las han tomado para ellos, aventajando a los demás. Eso es lo que han hecho. Tan gran riqueza, pero en una hora será destruida porque esto no es importante para Dios. Las riquezas no importan. Para Dios no importa. Todo será destruida. Dice que los cielos y la tierra pasarán. Serán quemados. Todo. Entonces, obviamente, todo lo que hay será destruido. No pongamos nuestra esperanza en las cosas físicas. No pongamos nuestra esperanza en las cosas financieras. Una de estas organizaciones escribió recientemente acerca de las finanzas y de todo lo que Dios los ha bendecido financieramente y todos los planes. ¿Y de qué le sirve? ¿Y de qué sirve al final de cuentas? Nuestra esperanza debe de ser en nuestro Dios. Debemos acercarnos a Dios. No poner nuestra confianza en las finanzas. El dinero se va a esfumar. El dinero ya ni siquiera existe, hermano. No sé si han ido a cuántas tiendas y ya cuántas no aceptan efectivo. Y ya no hay cambio, ya no hay moneda, ya no se está haciendo moneda. Y obviamente lo están poniendo perfectamente porque es lo del el virus, ¿cierto? El virus se contrae a través de tocando cosas, entonces ya no debe de haber moneda. La preparación para la moneda digital, absolutamente, en todas partes. En todas partes. Usen tarjetas de crédito. Ah, y ni siquiera las toquen los otros. Pónganlo ustedes mismos en el lector de la tarjeta de crédito. Eso es lo que se está planeando. Es absolutamente este sistema. Pero este sistema ha estado ahí desde siempre. Desde siempre. Pero esto es lo que esperan. Esto es lo que les espera. Dicen, en una hora tan gran riqueza ha sido destruida. Y todo capitán y todos viajando en barcos y marineros y tantos como negocian por mar se pararán lejos. Lejos. Y gritarán cuando vean el humo de su quema diciendo, ¿qué ciudad es esta como esta gran ciudad? Era. Y tirarán polvo sobre sus cabezas. Y gritarán y llorarán y lamentarán en vez de decir, perdónanos, Señor. No hay nadie como tú. Ahora sabemos que esto es de ti. No. Dicen, ay, ay, la gran ciudad por la cual todos quienes tenían barcos en el mar fueron hechos adinerados a través de la abundancia de sus cosas costosas. Ellos no tienen temor de Dios ni arrepentimiento, ni les interesa nada que tenga que ver con Dios. Se lamentan por lo que tenían y por lo que eran. Si nosotros, hermanos, realmente, incluso en la iglesia de Dios, ¿cuánto añoramos? Vemos el 2020 y vemos lo que era antes, y cuántos añoramos ciertas cosas que ya no tenemos. En un sentido humano, ¿verdad? No añoramos que es lo que buscamos siempre y es nuestro objetivo, no. No, pero sí se extrañan ciertas cosas. Sí se extrañan muchas cosas. Y las añoramos de verdad. Añoramos estar con nuestras familias. Añoramos estar con nuestros seres queridos. Añoramos la libertad de poder ir a donde queramos. Ya no hay tal. Ya no hay tal. La libertad se esfumó. Se esfumó. Pero ellos no se lamentan de que viene el castigo de Dios. Ellos se lamentan porque ya no van a tener lo que tenían y ya no van a ser lo que eran. Porque en una hora ha sido destruida. Versículo 20. Regocíjate sobre ella, oh cielo. Y ustedes apóstoles y profetas y santos. Es para nosotros, hermanos, si nosotros amamos a Dios. Dice, ustedes apóstoles y profetas y santos, porque Dios ha ejecutado juicios sobre ella por amor a ustedes. Por amor a nosotros, Él va a destruir todos estos gobiernos.
Y toda esta asquerosidad llena de mentiras en la política, en la medicina, en todas las cosas que hay, están llenas de mentiras. En el sistema educativo, en el sistema religioso no se diga. Tantas y tantas mentiras. Y la gente está tratando de buscar a Dios, porque saben que no hay otra salida. Que todo el hombre es traicionero. Todo hombre es traicionero. En todos los sentidos. Y esta semana, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hemos visto el resultado de los sistemas del hombre. Hemos visto el resultado, lo que trae. Trae división, trae contienda, trae odio, trae mentiras, trae falsedad, traición, engaño, egoísmo, temor. Eso es lo único que trae. Eso es lo único que produce. Pero no podemos ser, hermanos, como dicen en otras organizaciones, aléjate de la política y aléjate de comentar de cualquier cosa de la política. No, Dios dice que velemos y que estemos atentos a lo que está sucediendo a través de nosotros, no que metamos nuestra cabeza en la tierra. Por supuesto, lo primordial es buscar a Dios, pero en lo que buscamos a Dios, Dios nos guiará, como leímos, a toda verdad. A toda verdad. Y si Dios está revelando ciertas cosas a través de los políticos, de lo que está saliendo, ¿verdad? Realmente de la cloaca, de la falsedad. ¿Por qué tapar nuestros ojos y decir, todos son malos, todos son malos? No podemos ser tan arrogantes, hermanos. No podemos ser tan arrogantes y decir, es que ellos son allá, ellos son una clase inferior a nosotros, porque nosotros vamos a ser los reyes y sacerdotes de todo el mundo. ¿Creemos acaso que así Dios nos va a poner como reyes y sacerdotes? Al contrario. Al contrario. Nos va a despreciar si tenemos esa actitud de superioridad. No podemos sentirnos superiores a los demás. No podemos sentirnos superiores a las personas del mundo. No podemos sentirnos superiores a los gobernantes del mundo. No podemos elevarnos, no debemos inmiscuirnos para eso. Nosotros sabemos, obviamente, que son sistemas mentirosos y sistemas del mundo y que no traen la solución verdadera, lo sabemos. Pero hay una diferencia entre lo que sabemos y lo que creemos y lo que somos y cómo nos comportamos. En las iglesias de Dios no podemos decir que ellos son aparte y son malvados y no hay solución para ellos. Claro que hay solución, es Cristo. Cristo va a traer la solución para todos, para todo aquel que se arrepienta. Aunque sea la última hora, no importa. Dios es amoroso. Está la parábola de los trabajadores, el que llegó a la última hora y le pagó lo mismo. Le pagó lo mismo. No podemos caer en esas trampas, hermanos, de los fariseos, de la autojusticia. De decir que nosotros somos mejores que incluso los gobernantes, que la élite. No somos mejores. Dios es mejor si dejamos que Él trabaje en nosotros. Dios nos pondrá quizás sobre ellos como reyes y sacerdotes si somos los más humildes y los más serviciales y los más contritos en espíritu, como Cristo, que dijo, yo su maestro y Señor les he lavado los pies, así tienen que hacer ustedes a los demás. El ministerio está para servir a los hermanos. Está bajo los hermanos para servirlos en verdad y en amor y en sinceridad. No alimentarlos de vanidad y decirles que son mejores que los gobernantes y que no vean a lo que está sucediendo en el mundo. Porque todo es mentira. No es cierto, no todo es mentira. Hay ciertas cosas que son verdad. Que se tapen los ojos y que no vean teorías de conspiración, porque todo es mentira. No todo es mentira. Hay muchas mentiras, es cierto. Pero no todo es mentira. Dios tiene que enseñarnos para que podamos discernir. Pero va a ejecutar la venganza por amor a nosotros, hermanos. Por amor a nosotros. Versículo 21. Entonces un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la echó en el mar diciendo, en esta misma forma la gran ciudad Babilonia será arrojada con violencia. Porque Dios la aborrece, la abomina, es asquerosa. La vomita de su boca y será destruida. Nunca, dice, con violencia y nunca será encontrada.
Y nunca más, versículo 22, nunca más será oído en ti el sonido de arpistas y músicos y tocadores de flauta y trompeteros, y nunca más será encontrado en ti artesano de ningún oficio, y nunca más será en ti oído el sonido de una piedra de molino. Ni el arte, ni ningún oficio, ni piedra de molino, ninguna de las obras de los hombres. ¿Por qué? Porque este sistema es de Satanás, y Dios no va a construir sobre el sistema de Satanás. Lo va a arrancar por completo. Todas las mentiras, todo el engaño, toda la falsedad que hay en las iglesias, en los gobernadores, en los legisladores, toda la opresión, hermanos, no nos engañemos, estamos bajo opresión. Bajo opresión. En un mundo de mentiras. Dice, nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, y nunca más serán oídas en ti las voces del novio y de la novia, porque tus comerciantes eran los grandes de la tierra. Los grandes son los comerciantes. Los reyes los obedecen porque los comerciantes les dan el poder. Y por tu hechicería, por todo el ocultismo, por todo el satanismo que existe, por tu hechicería, todas las naciones fueron engañadas. Y es lo que estamos viendo, hermanos. Es lo que está empezando ya a suceder. Por su hechicería fueron todas las naciones engañadas. Y hay mentiras con verdades. Pero nosotros no podemos ser engañados, no debemos ser engañados de esta misma manera. No debemos ser engañados y que nos digan mentiras, que el gobierno de Dios es su iglesia y su ministerio. No es cierto. El gobierno de Dios es Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón reinando. Porque eso de que el gobierno de Dios es la iglesia viene de este mundo, es la jerarquía de este mundo, es lo que impuso la iglesia católica. Por eso hay papa, por eso hay obispos, por eso hay todos esos rangos. De ahí viene todo eso y son mentiras y han filtrado las iglesias de Dios. El sistema de gobierno. Lo tratan como comerciantes, ¿cierto? ¿Qué son las empresas? Comerciantes. ¿Qué son? Ministerio, ¿verdad? El consejo del ministerio. Consejo de directores. Como yo veo cuando voy a las empresas, he ido a las empresas y tienen su consejo de directivos. ¿Se manejan como las empresas del mundo? Estos son los sistemas del mundo de comerciantes. No debemos nosotros operar así. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Y buscamos la verdad y buscamos a Cristo. En sinceridad y en verdad, teniendo en cuenta toda palabra que sale del Eterno. No solamente la que le conviene a nuestra organización para que la gente no se vaya. O para que sigan pagando. O para tener nuestros planes y nuestras reservas y nuestros dineros. Tenemos que buscar la verdad. La verdad no se compra con dinero. El amor de Dios no se puede pagar. Los comerciantes van a ser echados con la piedra de molino hasta el fondo del mar y nunca más serán encontradas. Porque los comerciantes eran los grandes de la tierra. Y por tu hechicería todas las naciones fueron engañadas. Y en ella la sangre de los profetas y santos fue hallada, porque aquellos que sigan el sistema de este mundo van a morir. Pero es mejor morir en las manos de los hombres que en las manos de Dios. Dice, y la sangre de todos aquellos que fueron muertos sobre la tierra. Vamos a Isaías 8. Isaías capítulo 8. Y este capítulo se titula Sea el eterno vuestro temor. ¿Qué dice aquí en el versículo 11? Dice, porque el Eterno me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo.
Y obviamente es el pueblo de Israel diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Hermanos, la verdad no está en lo que nos dicen los medios de comunicación, ni tampoco está en lo que nos dicen los que están viendo cosas alternativas y teorías conspiratorias. No está. Hay poquito de verdad en todos lados. ¿Y cómo vamos a discernir? Dios nos tiene que abrir los ojos, Dios nos tiene que enseñar lo que es verdad de lo que es y separarlo de lo que es mentira, que es la mayoría. De los dos lados. Por eso dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo, hermanos, porque nuestra perspectiva no es salvar nuestro cuerpo físico. Jamás ha sido. Si no es la prioridad de Dios, no es la prioridad nuestra tampoco. Tenemos que cuidar el templo con lo que sabemos. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que cuidar el templo con la verdad de lo que sabemos. En cuanto a la nutrición, en cuanto al ejercicio, en cuanto a la alimentación, en cuanto a todas las cosas que son buenas, debemos de hacerlas y tenemos la responsabilidad de hacerlo y de cuidarlo. Pero tenemos que tenerlo en perspectiva, que esa es una parte fundamental, pero no la más importante. La más importante es el desarrollo del carácter de Dios, y cuando el carácter está sellado, cuando Dios dice que ya está, ya está. No necesita que nosotros vivamos cierta cantidad de años para llegar al reino de Dios. Cuando Él perfecciona el carácter de la persona, Él ya está listo para los propósitos que tiene cada uno de nosotros. La prioridad de Dios no es salvar nuestra vida física. No lo es. Él sabe que tarde o temprano vamos a morir. De este virus o de otra cosa, vamos a morir. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestra lealtad y nuestra fidelidad al Eterno y a su palabra y a lo que dice en su palabra? Porque solamente su palabra es la única fuente, este libro es la única fuente que es 100% pura, 100% verdadera. Todo lo demás es mentiras con verdad. Todo. A quien usted escuche, a quien usted vea y lea, son verdad con mentiras. Solamente la palabra de Dios es la verdad. Versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Versículo 13. Ni tengáis miedo al Eterno de los ejércitos. A Él santificad. A Él sea vuestro temor. Y Él sea vuestro miedo. Temámosle a Dios. Busquemos la verdad. Y busquemos toda la verdad. Entonces Él será por santuario, y Él es nuestro santuario. Somos nosotros el templo de su espíritu. Pero a las dos casas de Israel dice, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y hermanos, este país de Estados Unidos se está desquebrajando. Se está desquebrajando completamente. Y muchas de las organizaciones de las iglesias de Dios están desquebrajando también. Están divididas. ¿Por qué? Por no buscar el Eterno. Por no buscar a Dios. Por no temer a Dios. Pero estamos en un periodo muy difícil. Y tiempos más difíciles vienen aún. Pero Dios es nuestra salvación. Es la verdad. Vamos al Salmo 10. Vamos al Salmo 10. Versículo 2. Esto es lo que está ocurriendo. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Y acaso no es cierto eso lo que está sucediendo aquí? La persecución está constante, hermanos. En el estado de California las iglesias no pueden juntarse. En ningún lado. Están prohibidos. Están prohibidas juntarse con nadie. Pero el gobernador de California sí puede ir a sentarse con 40 personas en un restaurante muy caro, ¿verdad? Está documentado. Es la hipocresía, es la arrogancia del malo persigue al pobre.
Pero dice que será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso, porque es parte del sistema, y desprecia el eterno. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esa es la élite de la academia, de los académicos. No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios no existe. Es la teoría de la evolución. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. En todo tiempo. Está pensando el mal de continuo. Como en el tiempo de Noé, ¿cierto? Y a nosotros nos podrán juzgar de locos. Pero también juzgaban a Noé de loco. Hasta que empezó a llover. Hermanos, tenemos que estar cerca de Dios. Buscar la verdad. Buscar a Dios. Buscar estar en su protección. Bajo la protección de sus alas. Como dice en el Salmo 91. Dice, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Vamos a confiar en qué. ¿Cuál es la palabra número 1? En la ciencia. En la ciencia. No vamos a confiar en Dios. No vamos a arrepentirnos como nación y como pueblo. Vamos a confiar en la ciencia. La ciencia más confundida que dice una cosa y el siguiente mes dice otra. ¿Qué dice versículo 6? Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Pero ya lo leímos, que sí los va a alcanzar. Y en lugar de arrepentirse se van a lamentar solamente de lo que tenían. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Eso es lo que estamos viviendo ahora, hermanos, en todas partes. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, a las casas de asistencia, a los ancianitos. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Muchos desdichados. No, ustedes no son esenciales. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh eterno Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres en espíritu, hermanos. De usted y de mí. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Porque en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Pero dice, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Y muchos hemos sido muy bendecidos por Dios. Aún en medio de todo lo que está sucediendo, y podemos trabajar desde casa, y tenemos comida, y tenemos el sustento, y tenemos todo. Son bendiciones de Dios. Dios nos está concediendo tiempo. Tiempo. Pero hay muchos de nuestros hermanos que no han sido tan afortunados. Que han tenido que sufrir. Que han tenido que salir. Que han tenido que someterse, porque esto es sometimiento. Dice, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Y lo va a hacer, lo prometió. Los va a tirar con la piedra de molino y no se van a encontrar jamás. El Eterno es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones porque es la tierra de Dios. No importa que estos mercaderes, que estos élites se hayan apoderado legalmente, supuestamente, de toda la mayoría de la tierra fértil, de la tierra donde plantan los cultivos y donde comemos todos. Porque la tierra es de Dios. Dice Dios, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Eterno. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Así que hermanos, nosotros que estamos buscando la verdad, busquemos la verdad en todo. Que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe. Pidámosle que nos enseñe dónde están las mentiras, en todo. Y dónde está la verdad, que veamos con claridad. Y no asumir que vemos.
No asumir que lo que creemos es cierto. Porque lo único que es cierto de lo que creemos es la palabra de Dios. Todo lo demás puede haber engaño, hermanos. Puede haber engaño, porque estamos en el mundo de Satanás. Pero con el Espíritu de Dios, Dios nos va a conceder discernir si lo buscamos a Él de todo corazón, con sinceridad, sabiendo que somos hechura suya. Que no importa. No importa cuánto tiempo más vivamos. No importa. La vida física no es lo que importa. Lo que importa es su obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que importa. Así es que, hermanos, sigamos adelante buscando la verdad.